Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con toda la pila recargada para un nuevo chismecito de esos que nos encantan en el canal. Si por casualidad es la primera vez que sus ojos se posan en este rincón virtual, bienvenidos sean con los brazos abiertos. Este es su espacio seguro, ese lugar donde nos enteramos de cada detalle, cada movimiento y cada suspiro del mundo del espectáculo, y créanme cuando les digo que hoy tenemos un banquete de información que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta. Y si ya son de la casa, esos fieles seguidores que no se pierden ni una sola de nuestras entregas, qué alegría inmensa tenerlos de vuelta. Ustedes son el alma de este canal, la energía que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, así que les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por estar siempre aquí. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a sumergirnos hasta el fondo en un tema que ha estado causando un terremoto en las redes sociales, un verdadero tsunami de comentarios y teorías entre los fanáticos de las telenovelas turcas, la posible, la latente, la quizás inevitable reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien, Hanke podría volver a ser una realidad. Y es que esta pareja, como bien saben, nos hizo suspirar hasta el cansancio, nos hizo derramar ríos de lágrimas, tanto de alegría como de tristeza, y seamos honestos, nos robó el corazón por completo con esa historia de amor que traspasó las pantallas y se convirtió en un fenómeno mundial. Y ahora los rumores, esos mensajeros incansables de las buenas, y a veces no tan buenas, noticias, apuntan a que Hande podría estar quedándose en la legendaria Casa Rosa de Kerem, ese lugar que se ha convertido en un santuario para los fans de esta pareja. Esta información ha desatado una ola de especulaciones, una tormenta de emociones y, seamos totalmente honestos, una alegría inmensa en el corazón de todos los que amamos a Hanke. Así que por favor, acomódense, agarren su bebida favorita y prepárense, porque vamos a destapar cada detalle, cada indicio, cada chisme jugoso y todo lo que hemos podido recopilar hasta ahora sobre este posible y tan esperado regreso. La mesa está servida, y el plato fuerte está a punto de ser degustado. Antes de que nos adentremos en este mar de chismes y especulaciones, quiero pedirles un favorcito pequeñito, pero que para mí vale oro: suscríbanse al canal, por favor. Si disfrutan del contenido que les traemos por aquí, si les encanta el chisme, los dramas, las noticias de último momento del espectáculo y todo lo que tiene que ver con el mundo de las celebridades, no se pueden perder ni un solo vídeo. Activen esa campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así no se queden por fuera de ninguna de nuestras primicias. Ya saben, aquí el chisme se sirve calientito y al instante. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, vamos a lo que nos truje, chencha. Para poder entender la magnitud de este chisme, esta bomba que está sacudiendo al mundo del espectáculo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, como si estuviéramos viendo una película en cámara lenta. Hande y Kerem, como seguramente todos y cada uno de ustedes saben a la perfección, fueron los protagonistas de la exitosísima telenovela turca Sen Kalkam, o como la conocemos en este lado del mundo, Me robaste el corazón. Esta telenovela no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en cada rincón del planeta, convirtiéndose en un fenómeno cultural sin precedentes. La química entre ellos era innegable, era tan palpable que parecía que podíamos sentirla a través de la pantalla, era un fuego que iluminaba cada escena. No pasó mucho tiempo antes de que ese romance ficticio, esa historia de amor de cuento de hadas, se convirtiera en una realidad. La pareja no solo conquistó la pantalla, sino que también se robó el corazón del público, convirtiéndose en un fenómeno global, una sensación mediática que acaparaba titulares y protagonizaba conversaciones en todos los idiomas. Cada gesto, cada foto que compartían en redes sociales, cada entrevista que ofrecían era analizada con lupa por los millones de fans que habían caído rendidos ante su encanto y su conexión mágica. Se les conocía cariñosamente como Hanke, un nombre que se convirtió en sinónimo de amor, de pasión, de conexión auténtica. El fandom, esa comunidad de almas gemelas que creció alrededor de esta pareja, era enorme, apasionado, activo y siempre dispuesto a defender su amor y a celebrar cada uno de sus momentos juntos. Pero la vida, como todos sabemos, es un constante vaivén, un laberinto de emociones y situaciones inesperadas, y como suele suceder, las cosas no siempre salen como las hemos planeado en nuestra cabeza, ni como las imaginamos en nuestros sueños. Después de un tiempo juntos, un tiempo que fue dulce para algunos y agridulce para otros, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados, cerrar ese capítulo de su historia y seguir adelante con sus vidas.
La noticia fue como un balde de agua fría para todos los que amábamos esta pareja, un golpe al corazón para el fandom de Hanke, una decepción que se sintió como un eco en el alma de millones de personas alrededor del mundo. Aunque ambos siguieron con sus carreras, cosechando éxitos y brillando con luz propia, el fantasma de Hanke siempre estuvo presente, como una sombra que los seguía a cada paso. Cada interacción en redes sociales, cada comentario, cada like que se daban, era interpretado por los fans como un posible indicio de reconciliación, una pequeña llama de esperanza que se negaba a extinguirse. Y ahora, este nuevo rumor, esta bomba que ha explotado en el mundo del chisme, de que Ande se estaría quedando en la casa de Kerem, ha revivido todas esas esperanzas, ha despertado ese anhelo que nunca se fue y ha generado una verdadera locura entre el fandom de Hanke. La gente está extasiada, emocionada, ansiosa por saber si esta vez sí, la magia volverá a suceder. La Casa Rosa, para aquellos que no están familiarizados con el término y que se están uniendo a esta aventura del chisme en este preciso instante, es la residencia de Kerem Bürsin, una casa que se ha convertido en un ícono, en un símbolo de su relación con Ande, en un lugar de peregrinación para los fans de Hanke. Se han compartido fotos y vídeos de ambos en la casa, por supuesto, siempre de manera separada, para alimentar la intriga y mantener viva la llama de la especulación. Pero ahora, varios rumores, algunos comentarios misteriosos y un sinfín de pistas que se han dejado ver en redes sociales, sugieren que Ande podría estar pasando tiempo en la casa de Kerem, lo que ha desatado una verdadera locura, una fiebre de esperanza entre todos los que soñamos con el regreso de Hanke. El fandom ha entrado en estado de alerta y cada movimiento, cada publicación, cada detalle, es analizado con lupa y transformado en una pista que nos acerca o nos aleja de la verdad. Pero ¿cuáles son esas pistas?, se estarán preguntando con justa razón. ¿Qué es lo que nos hace pensar que Ande y Kerem podrían estar reconciliándose? Bueno, por un lado, tenemos los comentarios de algunos allegados a la pareja, esos amigos, familiares o colaboradores que, de manera sutil, han insinuado que existe un acercamiento, un reencuentro entre Ande y Kerem. Estos comentarios, aunque son cautelosos, aunque se esconden detrás de metáforas y mensajes ambiguos, han sido suficientes para encender la llama de la esperanza, para despertar ese sueño que parecía dormido. Por otro lado, algunos fans, esos detectives de redes sociales que no se les escapa ningún detalle, han notado similitudes en las fotos y vídeos que tanto Ande como Kerem han compartido en sus redes sociales, pequeños detalles que parecen indicar que están en el mismo lugar, al mismo tiempo. Por ejemplo, un mueble que aparece en la foto de Ande y que también vemos en el vídeo de Kerem, una planta que se repite en varias publicaciones, un objeto decorativo que parece tener su propia historia, esos pequeños detalles que antes pasarían desapercibidos, ahora son vistos como prueba contundente de que la pareja podría estar junta, reviviendo su amor en la intimidad de la Casa Rosa. Los fans son unos verdaderos genios del análisis, unos maestros de la observación, unos expertos en el chisme. Pero, ¿qué tan reales son estos rumores? ¿Estamos ante una verdad irrefutable o ante una ilusión creada por la esperanza? La verdad es que nadie ha confirmado nada de manera oficial. Ni Ande ni Kerem han dado declaraciones al respecto, sus labios permanecen sellados, y sus representantes se han mantenido herméticos, como si guardaran un secreto de Estado. Y es que en el mundo del espectáculo, donde la privacidad es un bien escaso, es muy común que las parejas prefieran mantener su vida privada lejos de los reflectores, especialmente cuando se trata de temas tan personales, tan íntimos como una posible reconciliación. El riesgo de la sobreexposición, de la intromisión de los medios y la presión del público, es un factor que muchas parejas prefieren evitar a toda costa. Además, es importante recordar que la relación entre Ande y Kerem siempre ha estado rodeada de especulaciones y rumores, desde el primer día en que se les vio juntos hasta el último momento de su relación. Cada paso que han dado, cada palabra que han dicho, cada mirada que se han cruzado, ha sido analizado con lupa por la prensa y por los fans. Así que aunque los indicios parezcan ser bastante convincentes, aunque las pruebas parezcan sólidas, no podemos dar nada por sentado. En el mundo del chisme nada es lo que parece y todo puede cambiar en un instante. Pero independientemente de si se confirma o no la reconciliación, independientemente de si Hanke vuelve a ser una realidad o no, lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que el fenómeno Hanke sigue muy vivo en el corazón de los fans. La química entre Ande y Kerem es innegable, una fuerza magnética que atrae a millones de personas alrededor del mundo, una conexión tan profunda y auténtica que traspasa la pantalla y se instala en nuestros corazones. La historia de amor que protagonizaron en la pantalla, esa pasión que nos hizo soñar, esa magia que nos hizo creer en el amor verdadero, ha dejado una huella imborrable en todos nosotros.
La esperanza de verlos juntos nuevamente, de ser testigos de un nuevo capítulo en su historia, es algo que sigue presente, una llama que se resiste a apagarse, una ilusión que nos mantiene expectantes. Y creo que es precisamente esa esperanza, esa ilusión, lo que hace que este tipo de rumores tenga tanta resonancia, lo que hace que el fandom de Hanke siga latiendo con tanta fuerza. Y es que, seamos honestos, a todos nos gustan las historias de amor, nos encanta ver cómo la ficción se convierte en realidad, cómo las parejas que nos hacen soñar en la pantalla logran encontrar el amor también en la vida real. Y Ande y Kerem fueron, sin duda, una de esas parejas que nos hicieron creer en el amor verdadero, que nos inspiraron con su pasión y su conexión. Nos hicieron soñar despiertos, nos hicieron reír a carcajadas, nos hicieron derramar lágrimas de emoción, y también nos hicieron llorar desconsoladamente cuando su relación llegó a su fin. Fueron parte de nuestras vidas, nos acompañaron en nuestros momentos felices y también en nuestras tristezas, y por eso su historia es tan especial, tan importante para nosotros. Ahora, con este posible acercamiento, con este rumor que ha encendido la mecha de la esperanza, el fandom ha vuelto a encenderse, las redes sociales están que arden, los comentarios y las teorías se multiplican por segundo, y todos, absolutamente todos, estamos esperando con ansias cualquier noticia que confirme o desmienta los rumores, cualquier indicio que nos acerque a la verdad. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar, seguir las pistas, analizar las fotos y vídeos con lupa, y sobre todo mantener viva la esperanza. Ya saben, la esperanza es lo último que se pierde, como dice ese dicho que todos conocemos. Pero más allá de la especulación, de los chismes, de las teorías que se multiplican como hongos, creo que es importante resaltar que Ande y Kerem son dos profesionales talentosos, dos artistas que han demostrado su valía en cada proyecto en el que se han embarcado. Han sabido ganarse el cariño y el respeto del público, no solo por su talento en la actuación, sino también por su carisma, su humildad y su conexión con sus fans. Independientemente de si están juntos o no, merecen nuestro apoyo y admiración por todo el trabajo que hacen, por el esfuerzo que dedican a cada uno de sus proyectos, por la alegría y la emoción que nos brindan con sus interpretaciones. Así que como fans debemos ser respetuosos, entender que su vida privada es eso, privada, y que no siempre podemos saber todo lo que sucede en ella. Es importante recordar que son seres humanos, como todos nosotros, con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios momentos de alegría y sus propias tristezas. Además, creo que es importante que aprendamos a diferenciar la realidad de la ficción, esa línea imaginaria que a veces se nos olvida que existe. Si bien es cierto que la historia de amor que protagonizaron en Me robaste el corazón fue muy bonita, muy inspiradora, muy emocionante, no debemos olvidar que es una historia de ficción, un guión escrito por otros, una interpretación de personajes que no son ellos en la vida real. La vida real es diferente, tiene sus propios matices, sus propias complejidades, sus propias reglas, y las relaciones, por muy perfectas que parezcan en la pantalla, también tienen sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza, sus encuentros y sus desencuentros. Y es que al final del día, todos somos seres humanos, con nuestros errores y nuestras virtudes, con nuestras luces y nuestras sombras, y nadie está exento de los vaivenes de la vida y del amor. Pero bueno, volviendo al tema de la posible reconciliación, que es el centro de nuestro chisme de hoy, creo que lo más importante es que Ande y Kerem estén bien y sean felices, independientemente de si están juntos o no. Que encuentren la paz, la alegría y la satisfacción en cada uno de sus proyectos, en cada uno de sus caminos. Y si al final deciden darse una nueva oportunidad, si el destino decide que sus caminos se vuelvan a cruzar, pues qué genial. Sería una noticia maravillosa para todos los que amamos esta pareja, un sueño hecho realidad para el fandom de Hanke. Pero si no es así, si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo, entender que esa es su decisión y seguir apoyándolos en sus proyectos individuales, en sus carreras, en sus vidas. Lo que sí es cierto es que mientras tanto los rumores seguirán corriendo, las redes sociales seguirán ardiendo, el fandom seguirá analizando cada indicio y nosotros, como buenos chismosos de corazón, estaremos aquí para contarlo todo. Les traeremos cada noticia, cada actualización, cada detalle que vaya surgiendo sobre este tema. Y si de repente Ande y Kerem deciden confirmar algo de manera oficial, serán los primeros en enterarse. Aquí en este espacio virtual, siempre tendrán la información de primera mano y al instante. Y bueno, mi gente, con esto llegamos al final de este vídeo, de esta aventura chismosa que nos ha mantenido pegados a la pantalla. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.
Este chisme de Hanke ha estado de lo más interesante, de lo más jugoso, de lo más emocionante, y creo que todos estamos con el corazón latiendo a 1000 por hora, con la emoción a flor de piel, esperando saber qué va a pasar con esta pareja que tanto queremos. La verdad es que el mundo de las telenovelas turcas siempre nos da de qué hablar, nos regala historias que nos hacen soñar, que nos inspiran, que nos emocionan, y estas historias de amor que traspasan la pantalla, que se convierten en realidad, son las que más nos encantan, las que más nos roban el corazón. Para recapitular un poquito, para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado hoy, abordamos los rumores que se han desatado en las redes sociales sobre la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, específicamente sobre la supuesta estadía de Hande en la icónica Casa Rosa de Kerem. Analizamos las pistas que han surgido en redes sociales, los comentarios de algunos allegados a la pareja, el revuelo que esto ha causado entre el fandom, y la historia de amor que vivieron en la pantalla y fuera de ella, cómo su relación se convirtió en un fenómeno mundial, cómo su amor nos hizo soñar. Y aunque no tenemos ninguna confirmación oficial, aunque las palabras de la pareja sigan siendo un misterio, la esperanza sigue viva, la llama del amor sigue encendida en el corazón de cada uno de los fans de Hanke. Así que mientras tanto seguiremos atentos a cualquier novedad que surja, a cualquier indicio, a cualquier pista que nos acerque a la verdad, y por supuesto, se las traeremos aquí al canal. No se pierdan nada. Manténganse pegados a la pantalla, porque la telenovela de la vida real de Hande y Kerem sigue escribiendo nuevos capítulos. Quiero agradecerles de corazón, con toda mi alma, por haber visto este vídeo, por haberme acompañado en esta aventura chismosa, por ser parte de esta comunidad virtual que tanto amo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, saber que hay gente del otro lado de la pantalla tan apasionada por el chisme, por las telenovelas turcas y por el mundo del espectáculo como yo. Son ustedes los que hacen que este canal sea posible, los que le dan vida y sentido, los que me inspiran a seguir creando contenido cada día. Así que gracias infinitas por su apoyo incondicional, por su cariño, por su energía. Ahora me gustaría que me dejaran sus comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este chisme? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos reconciliados? ¿Qué pistas han descubierto que a mí se me han pasado por alto? Cuéntenme todo lo que piensan, todas sus teorías, todos sus anhelos. Me encanta leer sus comentarios, saber qué opinan sobre los temas que tratamos en el canal, crear una conversación, un intercambio de ideas y de emociones. Recuerden que aquí todos somos una gran familia chismosa. Y antes de despedirme, antes de decirles adiós y hasta la próxima, no quiero irme sin hacerles un último llamado a la acción. Denle like a este vídeo si les gustó. Si disfrutaron de esta aventura chismosa, si se divirtieron con nuestras teorías, si se emocionaron con la posibilidad de una reconciliación, no se queden con las ganas y regálenos un like. Compartan este vídeo con todos sus amigos y amigas chismosos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con todos aquellos que también aman el chisme y las telenovelas turcas, y por supuesto suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. No se queden por fuera de esta gran familia virtual. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo, y así no se pierdan de nada. Recuerden que aquí en el canal siempre tenemos los mejores chismes, las noticias más jugosas, las exclusivas que nadie más tiene, los dramas más intensos y las historias de amor más apasionantes del mundo del espectáculo. Los quiero un montón, los adoro con todo mi corazón y nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima aventura chismosa. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Que tengan un día maravilloso.